Imagina recibir un mensaje que te dice, no puedes esconderte para siempre. Para Ellen, una respetada profesora universitaria, este no es solo un simple correo. Es el eco de una obsesión que comenzó de manera silenciosa y que, poco a poco, se ha convertido en una pesadilla palpable. Joshua, un antiguo estudiante brillante, ha cruzado la delgada línea entre la admiración y la locura. Mientras ella intenta escapar de su sombra, lo que Joshua planea va más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. ¿Hasta dónde llegarías para protegerte de alguien que cree que te pertenece? Esta es la historia de una obsesión que se convierte en un juego mortal. Capítulo 1. El mundo familiar de la academia. En el corazón de Chicago, entre avenidas verdes y edificios majestuosos, se encuentra una de las universidades más grandes del país. Aquí reina una atmósfera de juventud y aspiraciones, llenando cada rincón de risas y discusiones. Los estudiantes comparten sus pensamientos sobre las clases, sueñan con el futuro, y los brillantes rayos del sol iluminan sus rostros, otorgando a todo lo que sucede una sensación de esperanza. En el centro de atención está la doctora Ellen Reed, respetada jefa del Departamento de Psicología. Con cada palabra que pronuncia se crea una atmósfera vibrante en el aula. Habla sobre las emociones humanas y las relaciones interpersonales con tal pasión que incluso los estudiantes más escépticos olvidan sus teléfonos y notas. Ellen no es solo una profesora, se convierte en una guía hacia un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Entre los estudiantes se destaca Joshua Maxwell, un joven de 24 años. Llegando de un pequeño pueblo, está lleno de ambiciones y determinación para tener éxito en esta prestigiosa universidad. Sentado en la última fila, escucha atentamente cada una de sus palabras, y en su rostro brilla una mezcla de sinceridad y admiración. Cuando Ellen habla sobre la pasión y su capacidad para cambiar vidas, no puede contener una sonrisa. Después de la clase, cuando los estudiantes comienzan a dispersarse por los pasillos, Joshua se decide acercarse a Ellen. Le hace una pregunta sobre su investigación y su conversación inicia con un interés genuino. No es solo un intercambio, entre ellos surge un hilo invisible de confianza. Ellen, impresionada por la determinación de Joshua, le ofrece la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación, y este gesto se convierte en el comienzo de su cercanía. Con cada día sus encuentros se vuelven más frecuentes. Discuten ideas, pasan tiempo en la biblioteca compartiendo pensamientos y sueños. Joshua se siente cada vez más atraído no solo por sus estudios, sino también por Ellen. Sus conversaciones, que abordan no solo la ciencia sino también sus vidas, se vuelven más personales. Las sonrisas sinceras y los momentos de silencio indican lo rápido que crece la confianza entre ellos. Sin embargo, tras esta amistad se oculta una sombra. Joshua comienza a indagar en el pasado de Ellen, su interés se convierte en una idea obsesiva. Explora sus redes sociales, estudia cada fotografía, se familiariza con su vida fuera de la universidad. Cada nuevo detalle alimenta sus sentimientos y poco a poco pierde la frontera entre un interés saludable y una obsesión. Joshua está de pie junto a la ventana de su habitación, mirando el campus universitario lleno de vida. En su rostro se leen sentimientos encontrados, alegría por la cercanía con Ellen y miedo a perder ese vínculo. En el aire flota una sensación de inminentes eventos, mientras a su alrededor se agolpa la sombra de una obsesión que podría ser el comienzo de algo trágico. Capítulo 2. Tensión creciente. Brilla un sol radiante cuando Joshua se encuentra con Ellen en un acogedor café del campus. Las paredes están decoradas con fotografías de estudiantes y alrededor se escucha risas alegres. Aquí su conversación continúa en un ambiente más informal. Ellen comparte sus pensamientos sobre las últimas investigaciones y Joshua, lleno de entusiasmo, hace preguntas y muestra un interés genuino. Sin embargo, con cada nueva conversación, Joshua se vuelve cada vez más difícil mantener las fronteras. Sus sentimientos hacia Ellen van más allá de lo profesional. Cada mirada, cada toque durante sus discusiones sobre temas académicos despierta en él una tormenta de emociones. Intenta convencer a sí mismo de que solo es admiración, pero dentro de él crece algo más o una obsesión.
Una vez, después de una clase, Joshua decide quedarse y ayudar a Ellen con su proyecto. El tiempo que pasan juntos lo llena de alegría, pero también lo conduce a pensamientos que lo inquietan. Comienza a investigar sus redes sociales, analizando cada publicación y cada fotografía. Su deseo de conocerla mejor se vuelve obsesivo. Durante las clases, Ellen nota que Joshua la mira con frecuencia. Esto la inquieta un poco, pero decide no darle importancia. Sin embargo, su atención se hace cada vez más evidente y empieza a preguntarse qué está sucediendo en la mente de este joven. Joshua se sumerge cada vez más en sus pensamientos sobre Ellen. Sueña con cómo podrían estar juntos, cómo podrían compartir no solo intereses académicos, sino también algo más personal. Pero el miedo a perder esa conexión se intensifica cada día. Su obsesión comienza a manifestarse en pequeños detalles. Recuerda que a Ellen le gusta tomar café con jarabe de vainilla y que prefiere pasear por el parque los fines de semana. Ellen, aunque no es consciente de la magnitud de sus sentimientos, siente que algo está cambiando. Comienza a buscar un equilibrio entre la amistad y las fronteras profesionales, pero Joshua, cada vez más inmerso en sus pensamientos, se vuelve menos capaz de ver la realidad. Su atención hacia Ellen se convierte en algo inquietante, y esto comienza a afectar su rendimiento académico y su vida personal. En este mundo lleno de ambiciones científicas y sueños de futuro, una sombra se convierte en el presagio de lo que está por venir. Joshua, en la frontera entre la admiración y la obsesión, se encuentra atrapado en sus propias emociones, que se vuelven cada vez más incontrolables. Capítulo 3. La caída en la obsesión. Las semanas avanzan y la relación entre Joshua y Ellen se vuelve cada vez más complicada. Aunque Ellen intenta establecer límites claros, Joshua se encuentra atrapado en un torbellino de emociones que lo empuja a cruzar esas líneas. Cada interacción, cada sonrisa de ella aviva su deseo de acercarse más, de romper esa barrera profesional que Ellen parece querer mantener. Joshua comienza a seguir a Ellen con más atención. Se convierte en un habitual en los pasillos de la universidad, aprendiendo sus horarios y ubicaciones. Cada vez que la ve, su corazón late con fuerza y su mente se inunda de pensamientos que se intensifican. La obsesión se manifiesta en su vida diaria. Cada vez que tiene un momento libre, revisa sus redes sociales, busca fotos y publicaciones, tratando de descifrar quién es realmente Ellen, más allá de la imagen que ella proyecta en clase. Un día, después de una conmovedora lección sobre relaciones humanas, Joshua se siente abrumado por la necesidad de expresar lo que siente. Se arma de valor y se dirige hacia Ellen. Su corazón palpita mientras se acerca. Con un nudo en la garganta, le confiesa que tiene sentimientos por ella. La sorpresa se dibuja en el rostro de Ellen. Aunque aprecia su sinceridad, responde que no puede corresponder a esos sentimientos. La relación entre un profesor y un estudiante es complicada y no debe cruzarse. Joshua se siente devastado. La negativa de Ellen hiere su orgullo y alimenta su rabia. En su mente empieza a pensar que solo necesita demostrarle cuánto la ama. Su mundo se desmorona ante la idea que Ellen no siente lo mismo y, en lugar de alejarse, se siente impulsado a intentar ganarse su afecto a toda costa. Los días siguientes son un torbellino de emociones para Joshua. Cada vez que ve a Ellen siente que la distancia entre ellos es una herida abierta. En su mente empieza a planear encuentros casuales, buscando la manera de mostrarle que son el uno para el otro. La obsesión que se apodera de él se manifiesta en acciones que, en su lógica distorsionada, son románticas, pero que desde la perspectiva de Ellen se ven como intrusivas. Un día después de una de sus clases, Joshua se presenta con un pequeño regalo para Ellen, un libro que ella había mencionado. Aunque ella se siente halagada, la incomodidad vuelve a aparecer. Ellen le agradece, pero sus ojos muestran que algo no encaja. Joshua, sin darse cuenta del malestar que causa, continúa buscando momentos a solas con ella, intentando profundizar su relación. La tensión entre ellos crece. Ellen siente que la situación se vuelve insostenible. Su mente le dice que debe hablar con alguien sobre el comportamiento de Joshua, pero su posición como profesora la detiene. Temor y preocupación la invaden, preguntándose si debería alertar a la administración de la universidad. ¿Sería eso un error? ¿Podría perjudicar su carrera?
Mientras tanto, la vida diaria de Joshua se convierte en un ciclo de pensamientos obsesivos. Su rendimiento académico comienza a decaer. Las noches sin dormir se convierten en la norma mientras se queda despierto pensando en Ellen, en cómo podría cambiar su opinión sobre él. Comienza a evitar salir con amigos, prefiriendo pasar su tiempo buscando información sobre ella. Su mente se llena de fantasías sobre una vida juntos, donde ella finalmente le corresponde. Un día, durante un almuerzo en el campus, Joshua se encuentra con algunos compañeros de clase. Se sientan a la mesa, pero él no puede concentrarse en la conversación. Sus pensamientos siempre regresan a Ellen. Uno de sus amigos, notando su distracción, le pregunta si está bien. Joshua responde que solo está pensando en un proyecto, pero la verdad es que está ansioso por ver a Ellen nuevamente. La frustración y el deseo de tener su atención se convierten en una carga pesada para Joshua. Cada día que pasa sin que Ellen muestre interés en él se siente como un fracaso. La voz de su amigo que sugiere que debería dejar de obsesionarse con ella resuena en su mente, pero Joshua se niega a escuchar. Para él, cada rechazo solo es un obstáculo que superar. Una noche, mientras revisa sus notas, recibe una notificación de las redes sociales. Es una nueva publicación de Ellen, en la que comparte una foto en un parque con amigos. Sonríe, disfrutando de la vida. Al ver su sonrisa, algo en Joshua se rompe. La mezcla de celos y desesperación lo envuelve, y en ese momento, decide que debe hacer algo drástico para llamar su atención. Impulsado por sus sentimientos, empieza a planear un encuentro casual donde pueda expresarle todo lo que siente, esperando que este sea el giro que cambie su relación para siempre. Pero en su mente distorsionada, la idea de amor y posesión se entrelazan, llevándolo hacia un camino oscuro que ni él mismo puede prever. Mientras Joshua se sumerge más en su obsesión, Ellen se siente cada vez más inquieta. Un cambio en su comportamiento la lleva a estar más alerta, pero no sabe exactamente cómo abordar la situación. La atmósfera entre ellos se vuelve tensa, y la sombra de lo que podría suceder comienza a proyectarse sobre sus vidas, dejando claro que las cosas no terminarán bien. Capítulo 4. La trampa. La tensión entre Joshua y Ellen alcanza su punto más alto cuando Joshua decide tomar el control de la situación. Cree que, si puede lograr un encuentro más personal con ella, finalmente podrá demostrarle lo profundo de sus sentimientos y que están destinados a estar juntos. En su mente, este no será un simple encuentro casual, sino el momento decisivo en el que todo cambiará. Su obsesión se ha convertido en un plan cuidadosamente calculado. Joshua elige un parque tranquilo cerca del campus para llevar a cabo su encuentro. Un lugar apartado, rodeado de árboles, donde pueden hablar sin interrupciones. Decide invitar a Ellen bajo el pretexto de que necesita ayuda con un importante proyecto académico. Le envía un correo educado, respetuoso y profesional, solicitando su tiempo para discutir algunos temas relacionados con su investigación. Ellen, siempre comprometida con el desarrollo de sus estudiantes, acepta sin pensarlo demasiado. El día del encuentro, Joshua llega al parque mucho antes de la hora pactada. El aire es fresco y las hojas de los árboles susurran con la brisa, un escenario perfecto para lo que Joshua cree que será una conversación transformadora. Con cada minuto que pasa esperando, su mente se llena de anticipación y nerviosismo. Revisa una y otra vez lo que va a decir, las palabras exactas que la harán cambiar de opinión y darse cuenta de que su amor por ella es real. Cuando Ellen finalmente llega, lo saluda con una sonrisa profesional, pero algo en su expresión revela un ligero malestar. Quizás ha notado la intensidad en los ojos de Joshua, o tal vez algo en su tono ha cambiado. Sin embargo, ella intenta mantener la conversación ligera, comenzando con preguntas sobre el proyecto. Joshua responde, pero su enfoque rápidamente se desvía de los temas académicos hacia cuestiones más personales. A medida que avanza la conversación, Ellen siente que el ambiente se vuelve cada vez más tenso. Joshua empieza a hablar de sus sentimientos de una manera que la incomoda profundamente. Se da cuenta de que este encuentro no es como los anteriores. Sus palabras son insistentes, llenas de una urgencia que ella no puede ignorar. Los ojos de Joshua revelan una mezcla peligrosa de desesperación y esperanza. Ellen, intentando no agravar la situación, cambia de tema y trata de devolver la conversación a un tono más profesional, pero Joshua no la escucha. En su mente, este es el momento que ha estado esperando, y no puede dejar que se le escape. De repente, su tono se vuelve más emocional, más directo. Le dice que no puede dejar de pensar en ella, que todo lo que ha hecho en las últimas semanas ha sido por y para ella. Sus palabras, aunque pronunciadas con fervor, suenan perturbadoras. Ellen siente que el control de la situación se le escapa. Intenta mantener la calma,
pero el comportamiento de Joshua la hace sentirse atrapada. Mira alrededor, notando lo desolado del parque, y una sensación de peligro comienza a recorrer su cuerpo. El Joshua que tiene delante no es el estudiante brillante que conoció al principio, sino alguien que ha perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y su fantasía obsesiva. En un intento por tranquilizarlo, Ellen le dice que entiende que pueda sentirse así, pero que es importante que mantengan los límites profesionales. Trata de ser firme pero compasiva, pensando que quizás así podrá calmarlo y salir de la situación sin más problemas. Pero sus palabras no tienen el efecto deseado. Joshua, al escuchar que ella sigue hablando de límites, siente que todo su esfuerzo ha sido en vano. Sus manos tiemblan y su voz se eleva mientras le reprocha que lo está rechazando de nuevo, que no ve cuánto la ama. La situación comienza a descontrolarse. Ellen, asustada, se pone de pie e intenta irse, pero Joshua la agarra del brazo. En ese instante la tensión explota. El agarre no es violento, pero es suficiente para que Ellen se sienta atrapada. Su corazón late con fuerza, y la sensación de peligro se convierte en pánico. Ellen, con una mezcla de firmeza y miedo, le dice que debe soltarla. Por un momento, parece que Joshua no va a hacerlo, pero finalmente la deja ir. Ella se aleja rápidamente, sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. Su mente está llena de confusión y temor, pero sobre todo siente alivio por haber salido de la situación sin que empeorara. Mientras Ellen se marcha, Joshua se queda solo en el parque. Mira sus manos todavía temblando y siente una profunda sensación de fracaso. Todo lo que había imaginado, todas las conversaciones y fantasías que había construido en su mente, se derrumban en un instante. En lugar de acercarse a Ellen, siente que la ha perdido para siempre. El encuentro en el parque deja una marca profunda en ambos. Para Ellen, es una clara señal de que la situación con Joshua ha llegado demasiado lejos. Se siente insegura y comienza a considerar la posibilidad de informar a la administración de la universidad sobre su comportamiento. Sin embargo, también teme las repercusiones profesionales que esto pueda traer. Para Joshua, el rechazo final de Ellen es devastador. Su mente, ya consumida por la obsesión, no puede soportar el hecho de que su plan no haya funcionado. Lo que comenzó como una admiración académica se ha transformado en una espiral oscura de deseo insatisfecho y desesperación. Sabe que las cosas no volverán a ser iguales, y esa realización lo sumerge aún más en el abismo. El parque, que al principio parecía un lugar idílico para su encuentro, se convierte en el escenario de un colapso emocional. Mientras Ellen se aleja, Joshua se queda solo con sus pensamientos, sin saber que este momento marcará el principio del fin de su control sobre la realidad. Capítulo 5. La confrontación. Días después del encuentro en el parque, Ellen no puede quitarse de la cabeza lo sucedido. Su tranquilidad se ha desvanecido, reemplazada por una constante sensación de inquietud. Cada vez que entra al campus, sus ojos buscan inconscientemente a Joshua, temiendo un nuevo encuentro. Aunque intenta concentrarse en su trabajo, la experiencia reciente la sigue afectando. Ha empezado a replantearse la posibilidad de informar a las autoridades universitarias, pero el temor a que esto afecte su carrera la detiene. No quiere que la situación escale, pero sabe que Joshua no está bien. Mientras tanto, Joshua se ha hundido aún más en su obsesión. El rechazo de Ellen en el parque ha sido un golpe devastador para su ego y su mente distorsionada. En lugar de aceptar que ella nunca corresponderá a sus sentimientos, decide que el problema no es él, sino la manera en que ella lo percibe. En su mente, empieza a construir una narrativa en la que él es la víctima, incomprendido y rechazado sin razón. Ahora está convencido de que solo necesita una última oportunidad para hacerla cambiar de opinión, una confrontación final donde ella no podrá ignorarlo. Joshua comienza a vigilar a Ellen con más frecuencia, siguiendo sus movimientos en el campus y observando desde lejos. Cada vez que la ve, su mente se llena de pensamientos contradictorios. Un profundo deseo de que todo salga bien mezclado con una creciente frustración por no poder alcanzar lo que tanto anhela. Se convence de que debe hacer algo drástico, algo que finalmente la haga entender la magnitud de sus sentimientos. Una tarde, después de terminar una de sus clases, Ellen sale del edificio principal de la facultad, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Se detiene un momento para respirar, deseando poder despejar su mente. De repente, escucha pasos detrás de ella.
Cuando se gira, ve a Joshua acercándose. Su estómago se contrae. No esperaba verlo tan pronto después del incidente en el parque. Joshua avanza hacia ella con una expresión tensa, casi desesperada. Ellen sabe que no puede evitar esta confrontación. Respira hondo y se prepara para enfrentar lo que está por venir. Cuando él llega a su lado, su voz tiembla mientras le pregunta por qué lo ha evitado desde su último encuentro. Joshua, esto no está bien, responde Ellen con calma, pero firme. Ya te lo dije en el parque. Tenemos que mantener una relación profesional. No hay nada más que pueda ofrecerte. Pero Joshua no escucha. Su frustración y dolor se hacen evidentes en cada palabra que pronuncia. ¿No entiendes?, exclama, alzando la voz. He hecho todo lo posible por demostrarte cuánto te quiero, cuánto te necesito. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué sigues tratándome como si fuera solo un estudiante más? Ellen, manteniendo la compostura, intenta calmarlo. Joshua, no puedo corresponder a esos sentimientos. Esto no es apropiado, y no es saludable para ti. Debes entenderlo. Necesitas ayuda. Pero cada palabra de rechazo que sale de la boca de Ellen parece alimentar la ira de Joshua. Su voz se vuelve más fuerte, sus gestos más agitados. A su alrededor, otros estudiantes comienzan a notar la escena, y algunos se detienen a observar desde una distancia segura. Ellen puede sentir la presión creciente, la atención indeseada. El rostro de Joshua está rojo de ira y frustración, sus manos tiemblan mientras trata de encontrar las palabras correctas para expresar la tormenta que siente dentro. No necesito ayuda, grita Joshua, su voz quebrándose por la intensidad de sus emociones. Lo que necesito es que dejes de rechazarme. No puedo seguir viviendo así, sabiendo que me ignoras, sabiendo que no significo nada para ti. Ellen, sintiendo que la situación está a punto de descontrolarse, da un paso atrás. Está aterrada, no solo por la seguridad de ambos, sino también por la naturaleza impredecible del comportamiento de Joshua. En ese momento sabe que no puede manejar esto sola. Necesita apoyo, necesita que alguien intervenga antes de que algo peor suceda. De repente, uno de los profesores de la facultad, que había visto la escena desde lejos, interviene. Se acerca rápidamente a Ellen y Joshua, tratando de calmar los ánimos. Joshua, por favor, cálmate, dice el profesor con una voz firme. Esta no es la manera de resolver las cosas. Pero Joshua no escucha. Su mente está completamente consumida por su obsesión. Todo lo que puede ver es a Ellen, y todo lo que puede sentir es el dolor del rechazo, la sensación de que su vida ha sido destrozada por alguien que ni siquiera lo comprende. Gira su mirada furiosa hacia el profesor, pero antes de que pueda responder, varios estudiantes más se acercan, y alguien ya ha llamado a seguridad. El caos comienza a desatarse. Ellen, aunque asustada, mantiene su posición. Su corazón late con fuerza mientras observa cómo Joshua pierde el control por completo, gritando incoherencias sobre el amor, la traición y la desesperación. Sabe que ha llegado a un punto de no retorno. Joshua ha cruzado una línea, y no hay forma de que todo vuelva a ser como antes. Poco después, los guardias de seguridad del campus llegan al lugar. Joshua, viendo que lo rodean, intenta resistirse, pero su resistencia es inútil. Lo sujetan con firmeza mientras él sigue gritando, su voz llena de dolor y confusión. Los estudiantes que observan la escena murmuran entre ellos, sorprendidos y asustados por lo que están presenciando. Ellen, en shock, observa cómo se llevan a Joshua. Las emociones se mezclan dentro de ella, alivio por haber salido ilesa, pero también tristeza y compasión por un joven que, claramente, está perdido. Mientras la multitud se disipa y la tensión disminuye, Ellen se queda de pie, con la mirada fija en el espacio vacío donde Joshua estuvo momentos antes. Sabe que esto no ha terminado,
que las repercusiones de esta confrontación afectarán tanto su vida como la de Joshua de maneras profundas e inesperadas. Esa noche, Ellen no puede dormir. La imagen de Joshua, lleno de ira y desesperación, sigue apareciendo en su mente. Sabe que lo que ha ocurrido es solo el comienzo de una cadena de eventos que cambiará la vida de ambos para siempre. Capítulo 6. Las consecuencias. Después del incidente frente a la facultad, el ambiente en la universidad cambia drásticamente. Los rumores sobre lo sucedido entre Ellen y Joshua comienzan a propagarse rápidamente por el campus. Los estudiantes, los profesores, incluso el personal administrativo, todos tienen una opinión al respecto, y la historia se distorsiona con cada nueva versión. Algunos afirman que Ellen fue demasiado dura con Joshua, mientras que otros sienten que ella es una víctima de una situación que salió de control. Sin embargo, lo que todos pueden sentir es el peso de la tensión que ha dejado el enfrentamiento público. Ellen intenta seguir con su vida y su trabajo, pero cada vez que entra a una sala de clases, siente las miradas de sus alumnos sobre ella. Los murmullos se detienen cuando pasa, y la atmósfera en sus clases es mucho más tensa de lo habitual. Sabe que algunos de sus estudiantes la apoyan, mientras que otros no entienden la gravedad de lo sucedido y creen que exageró. Esta polarización la hace sentir aislada y vulnerable. No puede concentrarse del todo en su trabajo, y la ansiedad que la atormenta desde el incidente con Joshua sigue creciendo. Por otro lado, Joshua ha sido suspendido temporalmente de la universidad, a la espera de una evaluación psicológica y una investigación por parte de las autoridades académicas. Tras su altercado con los guardias de seguridad, fue llevado a una comisaría local, pero liberado después de unas horas, bajo la condición de someterse a terapia y mantenerse alejado del campus, mientras se decide su futuro. Su mundo, que ya estaba fragmentado por su obsesión con Ellen, ahora se ha desmoronado completamente. Se siente humillado y traicionado por todos, por Ellen, por la universidad, y lo más doloroso para él, por sí mismo. En casa, Joshua se encierra en su habitación durante días. Apenas habla con su familia y rechaza cualquier tipo de apoyo. Su madre, preocupada, intenta convencerlo de buscar ayuda profesional, pero él se niega. En su mente, sigue repitiendo que todo lo que ha sucedido es culpa de Ellen, de su incapacidad para comprender lo mucho que él la amaba. A veces su frustración se convierte en llanto, otras veces en una rabia ciega que no sabe cómo canalizar. Una tarde, mientras revisa obsesivamente las redes sociales de Ellen, Joshua encuentra una publicación que lo deja paralizado. Es una foto de Ellen con un colega de la universidad, compartiendo una cena aparentemente casual. Aunque no hay indicios de una relación romántica, en la mente perturbada de Joshua, esta imagen es la confirmación de todas sus sospechas. Siente que Ellen lo ha estado rechazando porque hay otro hombre en su vida. La ira y los celos lo consumen. Esa misma noche, Joshua decide que ya no puede soportar más la situación. Su obsesión por Ellen se ha vuelto insoportable, y la idea de que ella pueda estar con otro hombre lo llena de una furia que no puede controlar. En un estado emocional extremo, decide hacer algo que cambiará sus vidas para siempre. Mientras tanto, Ellen, ajena a lo que Joshua ha visto y planea, está tratando de seguir adelante con su vida. Ha hablado con el decano de la facultad sobre lo sucedido y ha iniciado el proceso para presentar una queja formal contra Joshua, pero esto no la hace sentir más segura. Sigue recibiendo miradas y comentarios de sus colegas, algunos de los cuales, aunque bien intencionados, la hacen sentirse más sola y vulnerable. El estrés de la situación ha comenzado a afectar su salud física, y por primera vez en años, se plantea la posibilidad de tomarse un tiempo fuera del trabajo. Esa noche, Ellen está en su apartamento, tratando de relajarse después de un largo día.
Ha intentado desconectarse del caos del campus, pero la ansiedad sigue latiendo bajo la superficie. Mientras revisa sus correos, recibe un mensaje anónimo. El asunto del correo es simplemente "nos vemos pronto". Al abrirlo no hay nada escrito en el cuerpo del mensaje, pero al final hay una imagen adjunta. Una foto de ella saliendo de su clase esa misma mañana. El corazón de Ellen se acelera. Siente un nudo en el estómago. No sabe quién ha enviado el mensaje, pero en su interior, una parte de ella teme que sea Joshua. Su mente comienza a correr en 1000 direcciones. ¿Está siendo vigilada? ¿Está en peligro? La ansiedad crece y el pequeño apartamento que siempre fue su refugio comienza a sentirse como una prisión. Intenta calmarse, diciéndose a sí misma que tal vez solo sea una coincidencia o una broma de mal gusto. Pero algo en el fondo de su ser le dice que esto es más que eso. Al día siguiente, Ellen decide hablar con las autoridades universitarias y con la policía sobre el correo anónimo. Sabe que no puede seguir ignorando las señales. El riesgo de que Joshua esté detrás de todo esto es demasiado grande para ser pasado por alto. A medida que la investigación comienza, Ellen siente una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, sabe que está haciendo lo correcto al denunciarlo, pero por otro, teme las represalias que puedan venir. Joshua, por su parte, sigue inmerso en su obsesión. Se siente más aislado que nunca, pero en lugar de buscar ayuda se sumerge más en su plan. Ha decidido que si no puede tener a Ellen, nadie más debería tenerla tampoco. Su mente, nublada por el dolor y los celos, lo lleva por un camino oscuro que ni siquiera él puede controlar. Los días pasan, y la tensión sigue acumulándose. Ellen intenta continuar con su vida, pero la sensación de que algo terrible está a punto de suceder nunca la abandona. Cada vez que sale de su apartamento siente que alguien la sigue. Cada vez que escucha un ruido extraño en la noche, su corazón se acelera. Sabe que algo está mal, pero no sabe cuándo ni cómo llegará ese momento que tanto teme. El desenlace está cada vez más cerca, y las vidas de Ellen y Joshua, marcadas por la obsesión, el rechazo y el dolor, se acercan peligrosamente a un punto de no retorno. Las acciones de Joshua, impulsadas por su amor tóxico y su incapacidad para aceptar la realidad, están a punto de desencadenar una tragedia que nadie puede prever. Capítulo 7. El punto de no retorno. La atmósfera alrededor de él se ha vuelto insoportable. Cada rincón de su vida está teñido por una sombra oscura de miedo y ansiedad. A pesar de sus intentos por concentrarse en su trabajo, el constante acecho emocional y psicológico la consume. La universidad ha tomado medidas para garantizar su seguridad, pero Ellen no puede evitar sentir que estas son insuficientes. Los guardias en el campus, las cámaras adicionales y los protocolos de emergencia no logran borrar la sensación de que Joshua sigue cerca, observando y esperando. Los días se convierten en semanas, y aunque no ha habido nuevos incidentes directos desde el correo anónimo, Ellen se siente cada vez más aislada. Evita reuniones sociales y mantiene a sus amigos y colegas a distancia, temerosa de que su situación ponga en peligro a los demás. Las noches son las peores y cada sonido fuera de su ventana la hace sobresaltarse, y dormir se ha vuelto casi imposible. A pesar de sus esfuerzos, no puede sacarse de la cabeza la posibilidad de que Joshua esté planeando algo. Joshua, mientras tanto, ha estado elaborando meticulosamente su plan. La suspensión de la universidad no lo detiene, de hecho, alimenta su ira y su obsesión. Se ha vuelto más cuidadoso, más paciente. En su mente, ya no se trata simplemente de amor no correspondido. Joshua ha llegado a convencerse de que él le debe algo, que su rechazo es una afrenta personal que debe ser corregida. Las horas que pasa en Internet, revisando sus redes sociales, rastreando cada uno de sus movimientos, solo intensifican su obsesión. El Joshua que una vez fue un estudiante brillante ha desaparecido por completo, reemplazado por una figura quebrada, impulsada por el odio y la desesperación. Una noche, después de semanas de silencio,
Ellen recibe otra señal inquietante. Esta vez encuentra una nota deslizada bajo la puerta de su apartamento. Es un papel sencillo, sin sobres ni adornos, pero el mensaje es claro. No puedes esconderte para siempre. El nudo en su estómago se aprieta al ver esas palabras. Su primer impulso es llamar a la policía, pero algo dentro de ella la detiene. Ya lo ha intentado antes y aunque las autoridades están al tanto de su situación, la falta de pruebas concretas ha dificultado que tomen medidas más severas. Ellen sabe que Joshua es lo suficientemente inteligente como para no dejar rastros evidentes. El miedo comienza a convertirse en paranoia. Ellen empieza a cuestionar cada pequeña interacción, cada mirada en la calle. La idea de que Joshua está acechando, invisible pero presente, la empuja al borde de un colapso nervioso. No puede concentrarse en sus clases, su investigación queda en pausa y cada vez pasa más tiempo encerrada en su apartamento. Se siente atrapada, como si su vida estuviera detenida mientras Joshua, desde las sombras, sigue avanzando hacia ella. Una tarde decide que ha tenido suficiente. Ellen toma la decisión de dejar la ciudad temporalmente, con la esperanza de que la distancia la ayude a recuperar algo de control sobre su vida. Habla con su jefe en la universidad, explicando que necesita tomarse un tiempo por su salud mental. La administración, consciente de la situación, acepta su solicitud sin problema. Ellen reserva un vuelo a casa de su hermana en otra ciudad, pensando que estar rodeada de familia puede dar el respiro que tanto necesita. Esa noche, comienza a empacar. Intenta convencerse de que salir de la ciudad es la mejor opción, pero no puede ignorar la sensación de que se está rindiendo, de que está huyendo de su propio problema. Cada movimiento en su apartamento está acompañado por un persistente temor de que Joshua pueda aparecer en cualquier momento. Pero Ellen sigue adelante, decidida a recuperar el control de su vida. Mientras Ellen termina de guardar sus cosas, escucha un ruido fuera de su puerta. Un golpe leve, casi imperceptible. Su corazón comienza a latir con fuerza, y su respiración se acelera. Mira el reloj. Es tarde, demasiado tarde para que alguien normal esté tocando su puerta. En su mente ya sabe quién es. Se acerca lentamente a la puerta, su cuerpo tenso y preparado para lo peor. ¿Quién está ahí?, pregunta con la voz quebrada por el miedo. No recibe respuesta. El silencio del otro lado de la puerta es ensordecedor. Ellen siente que el aire en la habitación se vuelve más denso, como si cada segundo que pasa se extendiera en una eternidad. Sabe que abrir la puerta es una mala idea, pero la curiosidad y el temor la empujan a hacerlo. Lentamente gira la cerradura y abre un pequeño espacio para mirar afuera. En el pasillo no hay nadie. Solo un vacío oscuro que parece extenderse infinitamente. Pero entonces, justo cuando está a punto de cerrar la puerta de nuevo, nota algo en el suelo. Es una flor, una rosa roja, dejada justo frente a su puerta. Ellen la mira fijamente, paralizada por lo que significa. Joshua ha estado allí. Sabe dónde vive, sabe que ella está sola, y peor aún, sabe cómo manipular sus miedos. El terror la invade de golpe. Cierra la puerta rápidamente, asegurando la cerradura y todos los pestillos. Con las manos temblorosas, toma su teléfono y marca el número de la policía. Esta vez no hay lugar para dudas. Joshua la está cazando, y ya no es solo una amenaza abstracta. Cuando la operadora contesta, Ellen apenas puede articular las palabras, su voz quebrada por el miedo. Está aquí. Está aquí, repite sin cesar, mientras sus ojos permanecen fijos en la puerta, esperando que algo más suceda. Los minutos que pasan mientras espera a que llegue la policía parecen eternos. Ellen no puede dejar de pensar en lo cerca que ha estado Joshua, en lo frágil que es la barrera entre ella y el peligro real. Cuando finalmente los agentes llegan, revisan el edificio, pero no encuentran nada. No hay cámaras de seguridad en los pasillos y sin testigos ni otras pruebas. Una vez más, Ellen se queda sin respuestas concretas. La única opción que le queda es irse de inmediato. Al día siguiente sale de la ciudad, esperando que la distancia pueda finalmente poner fin a la pesadilla. Pero aunque ha dejado atrás su apartamento, su miedo la sigue, porque sabe que mientras Joshua siga libre, nunca estará verdaderamente segura. Y Joshua, ahora más decidido que nunca, no tiene intención de dejarla escapar tan fácilmente.
Lo que comenzó como una obsesión enfermiza se ha convertido en un juego mortal del que Ellen no puede salir. Las horas y los días que siguen están marcados por una única certeza: el final de esta historia será inevitablemente violento. Ellen, después de semanas de huir y vivir en un constante estado de ansiedad, finalmente se enfrenta a la realidad de que no importa cuán lejos corra, Joshua la seguirá hasta que él lo decida. La distancia que puso entre ambos no fue suficiente, y su presencia la sigue atormentando, tanto física como psicológicamente. En el desenlace de esta historia, Joshua la encuentra tal como ella temía. El enfrentamiento es inevitable. Tras un tenso encuentro en el que las emociones desbordadas de Joshua lo llevan a perder completamente el control, Ellen, en un último intento desesperado por salvar su vida, logra defenderse. Las autoridades llegan, pero demasiado tarde para evitar que la tragedia deje cicatrices profundas en ambas vidas. Joshua es arrestado, pero el daño ya está hecho. La vida de Ellen queda marcada para siempre por esta experiencia. La obsesión de Joshua no solo destruyó su tranquilidad, sino que también le robó una parte de sí misma. A pesar de sobrevivir físicamente, las cicatrices emocionales la acompañarán para siempre. Esta historia es un recordatorio brutal de los peligros del acoso y de lo que puede suceder cuando una obsesión se convierte en una amenaza mortal.